Entonces quisiera saber si todos ven lo que... Sí, ahora sí, María. Ya. Entonces el Interamericana sobre la protección de los derechos humanos, ya para poder ir contextualizando un poco lo de lo que vamos a hablar. Ya quisiera aportar cuenta a propósito del proceso que estamos viviendo en Chile y también cómo se estima que va a ser la población. Bueno, ay, me pasé. Ya. Según datos de la última encuesta CACEN del año 2017, actualmente el 19,3% de la población en Chile son personas mayores. Se estima que para el 2050 esta vale decir de que la población en Chile va a ser adultos mayores en una cifra bastante importante. Por lo tanto, todos los proyectos, los derechos y todos los programas que se hagan para adultos mayores hoy día tienen una mayor importancia porque la población va a ir aumentando. Por tanto, es más importante que se apoye desde los distintos sectores públicos. La etapa de la vejez es compleja y afecta a distintas dimensiones que traen consecuencias y desafíos, tanto para la persona que la vive como para la sociedad en su conjunto. Por tanto, al diseñar políticas y programas se deben considerar aspectos claves como sus derechos y protección social, con el fin de mejorar efectivamente su calidad de vida. El año 2015, Chile se suscribe a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y con esto nuestro país adquiere las obligaciones que establece esta convención. Asume como Estado en sus políticas, planes y programas el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando mayor visibilidad a los problemas que los afectan. Antes de esto, eh, Chile no tenía como un, un tratado, por así decirlo, que incluyera a las personas mayores. Ahora quisiera recalcar que en la constitución actual tampoco aparecen las personas, los adultos mayores como concepto, ¿ya? Y por ende esta convención, este acuerdo que se hizo el año 2015 toma una importancia grande porque es un tratado internacional, interamericano, que de cierta manera obliga a nuestro país y a sus autoridades a poder cumplir con los planes y los programas que tiene esta convención. ¿Ya? Se está uniendo más gente. Les pido disculpas que mi internet anda un poco lento. Habría que decir, además, que desde lo que es el Estado de Chile, el trabajo con personas mayores a través de los gobiernos, ya tal vez desde el año, si mal no recuerdo, 98, 99, se crea el Servicio Nacional para el Adulto Mayor. Ya, eso es lo que Chile tiene como servicio público, ¿ya? Senama. Y desde sus inicios Senama implementa actividades que yo diría que van como en tres líneas. Capacitación a los equipos técnicos de los municipios y las direcciones regionales acerca de el tema personas mayores, fundamentalmente en lo que tiene que ver con envejecimiento. Y segundo, tiene que ver la distribución de recursos hacia las personas mayores a través del Fondo Senama.
ya que es un fondo que tiene muchos años y que financia iniciativas de las organizaciones de personas mayores, incluidas las unidades comunales. Y en tercer lugar, aborda lo que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de las personas mayores desde lo que son los establecimientos de larga estadía, es decir, los mal llamados casas de acogida o hogares de ancianos. ¿Ya? En esa situación, a propósito de la garantización de derechos, el traspaso de fondos para el tema de personas que están en situación de vulnerabilidad, de abandono, o que no pueden vivir con otras personas, lo que hace el Estado de Chile a través del Senama y el gobierno es traspasarle recursos a instituciones privadas para que acojan a personas que requieren un lugar donde vivir y un lugar donde tener cuidado y, en teoría, también protección. Eso es un tema que hoy día se mantiene. Eso desde lo que es el Estado y el gobierno. Ya. ¿En qué consiste una convención interamericana? Bueno, una convención interamericana es un instrumento internacional, es un acuerdo que toman varios países sobre un tema. En este caso, se enfocan en los derechos humanos de los adultos mayores. Ya es un compromiso que adquiere el Estado, eh, que ratifica la identidad y la mayor visibilidad de los problemas que afectan a los adultos mayores. ¿Ya? Esto se Sí, hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet. sí. A propósito de los derechos humanos, ¿ustedes saben más o menos en qué año se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pueden abrir sus audios. ¿Mm? O a propósito de qué se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿No? No. Un uno. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos se promulga después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que tuvimos, en el siglo XX tuvimos dos grandes guerras. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial, la del 14, y la Segunda Guerra Mundial en el año 39, que termina en el año 45. Después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de los horrores de la guerra, se crea la Organización de Naciones Unidas, que antes no existía, donde se supone los gobiernos y los estados debieran resolver sus diferencias a propósito de evitar conflictos bélicos, ¿no? Bueno, no ha funcionado mucho en algunos casos, ya seguimos teniendo guerra. Y a propósito de justamente de aquello, se crea un equipo redactor que representó muchos países, hubo muchos especialistas, ¿no? Y se promulga, creo que en el año 47 o 49, no estoy tan seguro, ¿ya? La Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que básicamente, si bien define los derechos de las personas, y habla de personas, porque habla de la raza humana, ya no incluye al reino animal ni a los vegetales, sino a la raza humana, ¿ya? Y a las personas de raza humana, ¿ya? Pero básicamente lo que hace son dos cosas: definir derechos fundamentales, ¿ya? Y derechos fundamentales que además incluyen derechos básicos. Un derecho básico, por ejemplo, es la alimentación. Nadie debiera morir de hambre, ¿ya? Por tanto, hay que garantizar que las personas tengan acceso a la alimentación. Y un derecho fundamental, obviamente, es el derecho a la vida, ¿ya? Que es consecuencia de la alimentación. Si no comemos, nos morimos. Pero está pensada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el piso para cualquier declaración de otro tipo, ya sea en este caso personas mayores, porque hay una de niñas y adolescentes que es anterior a la de personas mayores. Estaba más bien pensada a propósito de la vulneración de derechos. ¿Ya? Está tomada desde el problema, no desde el bienestar. Entonces eso también es una diferencia para poder comprender también cómo se construye la idea de derecho. Derecho es lo que yo, lo que a mí me beneficia, ¿cierto? De lo que yo tengo.
porque a mayor cantidad de derechos, mayores cosas yo podré tener para satisfacer además mis necesidades, las de mi familia y las de mi comunidad y mi entorno. ¿Se entendió? ¿No entiendo? Háganme así. Más o menos. Ah, la señora Nancy está escuchando, ya, muy bien. Ok. Bueno, así es como se van construyendo también estas declaraciones basadas en los derechos humanos. Ya, basadas en los derechos humanos. Los derechos humanos no debieran ser vulnerados. Un paréntesis, solo para comprender también algunas cosas que suceden también en nuestro país y en el mundo. Cuando se violan los derechos humanos, solo hay un sujeto que, que técnicamente puede violar los derechos humanos. ¿Y saben quién es? No soy yo. Es el Estado. Por eso los crímenes de derechos humanos los ejercen los Estados. En una guerra son los Estados, representados a través de los gobiernos, ¿cierto? Lo que pasa hoy día entre Ucrania y Rusia, y particularmente en Ucrania, es que se supone que hoy día hay violaciones a los derechos humanos por uso indiscriminado de algunas armas. Bueno, todas estas cosas igual son medias mediáticas y no están todavía comprobadas. ¿Ya? Depende del canal de televisión que uno ponga o el medio que uno ponga. Pero los derechos humanos son violados por el Estado. Por eso si yo le pego a la Mari, no le estoy violando sus derechos. Lo que estoy haciendo es un crimen, que es distinto. Y para eso hay otras legislaciones. ¿Ya? O si le pego una cachetada a la Victoria, no le estoy violando, no estoy violando sus derechos humanos. Estoy en otro ámbito que es más bien desde lo que es civil. La Victoria. Sí, bueno, a propósito de lo que estabas hablando tú, acá esta convención nos indica cuál es el concepto de los derechos humanos y nos indica que son un conjunto de derechos universales que cada individuo puede reclamar por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la convención? Disculpa, cuando se habla de universal, es que para poder entender el concepto, es para todo el mundo. Sí. No es para un poquito, no es solamente para los de sangre azul, es para todo el mundo, por igual. Exactamente. Entonces, por tanto, a propósito, ¿sí? Una consulta, porque esto emana de las Naciones Unidas. La consulta mía, ¿todos los países pertenecen a las Naciones Unidas? O sea que los países que no pertenecen a las Naciones Unidas no se regirían por esta Convención de Derechos o por esta Solo declaración. quienes la suscribieron, la declaración. Por eso se llama declaración. Claro. No es necesariamente una ley, ¿entiendes? Porque cada país tiene. Por eso es interesante lo del Estado, lo de la Constitución, lo de las leyes, la Constitución. La Constitución no es un conjunto de leyes, es un conjunto de normas. No es lo mismo. ¿Ya? Pero quienes suscribieron la Declaración Universal de Derechos Humanos en su minuto y quienes la siguen suscribiendo, porque acuérdense que después surgieron nuevos estados. Claro. Recuerden que un estado no es lo mismo que un país. ¿Existe algún país que tenga más de un estado dentro de su país, dentro de su territorio? Estados Unidos de América, Estados Unidos de México. Y No. tengo entendido que Brasil también. Es que no, porque son Estados Unidos. Por tanto, es un solo estado finalmente. Pero ¿existe algún país, territorio, que tenga más de un estado dentro de su... Rusia. Así que finalmente tiene el mismo presidente. ¿No? ¿No conocen? Claro, existen Italia. comunidades autónomas, Italia. pero estados así como independientes dentro de un país, no. Italia. ¿Australia? Italia. El Vaticano. El Vaticano es un estado que tiene su tiene sus propias normas, sus propios códigos, sus propios derechos, su propia ley, y es autónomo del gobierno italiano. El gobierno italiano no puede intervenir en los asuntos del Vaticano, del Estado Vaticano. Interesante. Bueno.
Eso después lo vamos a ver a propósito de la nueva constitución y lo que se está proponiendo a propósito de plurinacionalidad y del Estado, del Estado multinacional. Así es. Bueno, entonces para continuar esto, bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo también la señora Ana María, lo que yo quería agregar es que, claro, como dice Rodrigo, esta es una convención, un acuerdo que hicieron los países que se suscribieron, interamericanos en este caso, pero distinto es lo que es los derechos en sí, normas aprobadas, que son derechos constitucionales. Son bastante diferentes porque esto es un acuerdo que se tomó entre países, pero no es que esto que aparece aquí sea parte de lo que es constitucional. Entonces son dos cosas distintas. Nosotros queremos contextualizar primero lo que son los derechos que hoy día existen, los acuerdos que hoy día existen para las personas adultas mayores, y después ya vamos a ir partiendo por toda lo que es la diferenciación con lo que es la constitución y las normas que están aprobadas de la constitución que ya existe, y también las normas que están hoy día ya aprobadas en la convención. ¿Ya? Bueno, el principal objetivo de esta Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de adultos mayores es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir en su total inclusión, integración y participación en la sociedad. ¿Por qué proteger el derecho de las personas mayores? Si bien las normas internacionales de derechos humanos son en un principio de aplicación universal a todo tipo de personas o grupos sin distinción de ningún tipo, solo el hecho de ser tales la evolución del régimen internacional de derechos humanos coincide en adoptar normas específicas para distintos grupos que han sido afectados por la discriminación, como es el caso de las personas mayores. De esta manera se establecen mecanismos específicos y eficaces para garantizar aspectos como su calidad de vida, bienestar, salud y seguridad social, es decir, todos los derechos que tiene una persona mayor. Y a través de esta convención, bueno, hay distintas normas, distintos capítulos que les vamos a mostrar a continuación, en los cuales se establecen estos aspectos que tienen que ver con su calidad de vida, con su bienestar, con la seguridad social, con la inclusión, con la no discriminación, entre otros. Bueno, el impacto que tiene esta convención interamericana sobre los derechos mayores de las personas adultas mayores es que ayuda a las personas de edad a vivir una vida digna. Cambia la imagen de las personas mayores para que sean vistas como personas de conocimiento, de poder y experiencia, y no solo destinatarias de la beneficencia. Proporciona la protección necesaria y jurídicamente vinculante de los derechos de las personas de edad en el ámbito nacional e internacional. Establece los derechos de las personas de edad, así como las normas mínimas y acciones necesarias para protegerlos, y hace visibles las responsabilidades de los estados y de otros actores para con las personas de edad. ¿Ustedes creen que de eso se puede percibir hoy día como una realidad? Okay. Pueden abrir sus audífonos. Pero yo diría que avancemos un poco más la historia para luego después abrir después lo dejamos.
Bueno, dentro de los otros impactos que tiene esta convención es que compromete la presentación de informes y la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación de los estados hacia las personas adultas mayores. Vale decir, bueno, el Estado tiene que haya hacer valer esta convención, más que una firma, un acuerdo que se hacen entre estados interamericanos. Ellos tienen que rendir que esto se esté realmente efectuando. Establece además un sistema de reparación ante la violación de los derechos de las personas adultos mayores. Fomenta el diálogo entre los estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las mismas personas adultas mayores a través del control de la implementación de esta convención. Bueno, los principios generales que tiene esta convención es que parte de la premisa de que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de las otras personas, ¿ya? Y que cada una de estas personas, en la medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, reconociendo sus valiosas contribuciones actuales y potenciales a sus comunidades, sin discriminación fundada en la edad ni sometida a ningún tipo de violencia. Hasta aquí quisiera saber si vamos bien, si se va entendiendo, si hay alguna duda. ¿No? Vamos a seguir entonces avanzando. Bueno, en el primer capítulo de la convención incluye varias definiciones, ya tales como las que estoy yo mostrando en la imagen. Voy a ampliar un poco, ya, pero que tiene que ver con definiciones como abandono, cuidados paliativos, discriminación, maltrato, negligencia, persona mayor, vejez, entre otros. Todos estos conceptos nosotros se los vamos a entregar a ustedes. Ya nosotros ahora estamos haciendo como una presentación, pero esto es un texto mucho más amplio para que ustedes vayan conociendo también cómo ellos definen todos estos conceptos, ¿ya? En el segundo capítulo incluye los siguientes principios generales. Primero, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Segundo, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo de esta misma. Tercero, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas mayores. Cuarto, la igualdad y la no discriminación, especialmente la no discriminación por edad. 5. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 6. El bienestar y cuidado. 7. La seguridad física, económica y social. Bueno, acá tenemos más de los acuerdos en los que se enfoca este segundo capítulo. Entre ellos está la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de la vida, la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial a los adultos mayores, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores, el respeto y valorización de la diversidad cultural, la protección judicial efectiva y, como último, la responsabilidad del Estado y participación de la familia y comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención de acuerdo con su legislación interna. En el tercer capítulo de la convención se revisan los deberes de los estados, de aquellos estados que hicieron el acuerdo de esta convención interamericana,
Y bueno, lo primero es adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención, o sea, los principios básicos que tiene esta convención. Segundo, adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean necesarios, esto en cuanto vayan cambiando las necesidades y las realidades de los adultos mayores. Voy para atrás en lo primero que yo les comentaba. Los adultos mayores, la población va a ir creciendo, por tanto las necesidades que van teniendo también van a ser otras, van a ir cambiando. Entonces la convención tiene que ir adoptando medidas y ajustes necesarios para que se vayan cumpliendo todos estos principios fundamentales que son de la convención. Tercero, no se considerarán discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas mayores. Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Adoptar medidas necesarias en cuanto lo consideren en el marco de la cooperación internacional de los estados que hicieron el acuerdo de esta convención. Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y de su desarrollo integral. Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente convención. Y finalmente, promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación que le permitan formular todos estos cambios y ajustes que son necesarios para poder seguir con el principal objetivo que tiene esta convención, que es velar por los derechos y la protección de los adultos mayores. Bueno, finalmente, en el cuarto capítulo nos muestra la lista de derechos que tiene esta convención, ¿ya? Son varios, se los voy a ir nombrando para que ustedes los conozcan. Nosotros, repito, vamos a mandarles la convención, todo lo que es el texto completo para que cada uno de ustedes lo tenga, ¿ya? Y cuando nos volvamos a reunir, en el caso que haya alguna duda o consulta, lo podamos resolver en vivo. Primero, el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad. Derecho a la vida y dignidad en la vejez. Derecho a la independencia y autonomía. Derecho a la participación e integración comunitaria. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo. Derecho a la libertad personal. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación. Derecho a la privacidad e intimidad. Derecho a la seguridad social. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a la cultura. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte. Derecho a la propiedad. Derecho a la vivienda. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal. Derechos políticos. Derecho de reunión y de asociación. Derecho de protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley. Y finalmente,
acceso a la justicia. En el quinto capítulo y final, la Convención Interamericana dedica este capítulo a la toma de conciencia con el objetivo de que los estados adopten las medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de la sociedad sobre esta convención, así como el fomento de una actitud positiva hacia la vejez, el trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor, sensibilizando a la población sobre el proceso de envejecimiento y finalmente reconociendo la experiencia, sabiduría, productividad y contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto. Eso sería. Victoria, ¿puedes retroceder a 5 láminas antes de los derechos? Ahí. Capítulo 3 creo que ¿Más atrás? No, ahí, quédate un poquito. Si ustedes se fijan al final en el capítulo 4, que es el que sigue a este, se enumera una lista de derechos, ¿cierto?, para las personas mayores. Ahora, esa lista de derechos, en general, es más o menos lo mismo que cualquier otra lista de derechos para niños, niñas, jóvenes, mujeres, ¿cierto? No hay mucha diferencia en ese sentido. Tienden a ser más mismos los mismos derechos: derecho a la salud, derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿cierto?, derecho al trabajo, derecho a la recreación, derecho a la asociación, a la política. Yo por lo menos echo de menos un derecho ahí que tiene que ver con el derecho a la felicidad, que debería ser transversal para todo el mundo. Parece ser que la felicidad es como que no es algo a alcanzar, ¿no? Y yo creo que, por lo menos yo creo que debería ser el mayor objetivo en la vida de cualquier persona. Si no, ¿para qué estamos aquí? Por tanto, eso está como muy general. Yo creo que lo importante es poder revisar la parte del tercer capítulo, que es que tiene que ver con los estados, porque todos esos derechos que se supone que se consagran, ¿ya? Porque además los estados suscribieron, por tanto, los estados y sus gobiernos debieran hacer todo lo posible para que esos derechos sean efectivos, ¿ya? Que esos derechos no se vulneren y sean efectivos. Por tanto, esta parte del tercer capítulo de la Convención, que tiene que ver con los estados, con las medidas que los estados deben tomar en los distintos países. Recuerden que esta Convención Interamericana es interamericana, ¿ya? Es decir, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, etcétera, 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 ¿ya? No es mundial, porque en lo mundial hay otros ámbitos que han sido consagrados a propósito de los derechos humanos. Esto está tomado desde los derechos humanos, y cada estado podrá interpretar esta convención e instalarla en su legislación a través de su constitución o a través de leyes que ustedes saben que tienen dos formas de realizarse: a través del gobierno, que manda una ley y el parlamento la vota, o a través de los parlamentarios que elaboran leyes y de igual manera se aprueban y el gobierno tiene que promulgarla, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, ¿ya? Por tanto, esto yo creo que es fundamental para que lo podamos revisar en la próxima actividad presencial. Ya yo lo propongo como tarea, como trabajo, que es esta parte, la parte del tercer capítulo, que es, por ejemplo, voy a minimizar un poco aquí yo. A ver, ahí sí. Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención. ¿Ya? Bueno, eso es, ¿qué es en definitiva? ¿En qué se traduce? ¿Ya? Podríamos analizarlo si eso pasa o no pasa en Chile. Uno pudiese decir, y esto a propósito de los derechos, esto hay que compararlo con los derechos que se supone que están consagrados. Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes racionales que sean necesarios. Bueno, eso es obvio. No se considerarán discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas afirmativas, es decir,
que promuevan el derecho y ajustes razonables que sean necesarios. Por ejemplo, esto es medio enredado, pero les hago la... ¿Ustedes saben que existe la discriminación positiva en el ámbito del derecho? La discriminación positiva, que es discriminación. La discriminación positiva es, por ejemplo, cuando haya que elegir el Consejo Económico Social, CESCO, de cada comuna, sí o sí debiera haber un representante de las personas mayores. Eso es discriminación, pero es positiva. Como también pudiese haber una mujer. El proceso de derechos de las mujeres en Chile, de alguna manera, en los años 90, tiene su corolario cuando se implementa la discriminación positiva para que las mujeres pudiesen tener los mismos espacios que los hombres. Ni siquiera estoy hablando de oportunidades, sino que espacios. Y, por ejemplo, en el ámbito de la política, para las elecciones de candidatas al Parlamento, se planteó en algunos partidos discriminación positiva. ¿Para qué? Para que no fueran solamente hombres los que fueran al Parlamento, diputados y senadores, ¿ya? Sino que también hubiesen candidatas mujeres. Eso es discriminatorio porque artificialmente se instala el derecho, pero va en la lógica de poder promover equidad e igualdad en ese caso. En el caso de las personas mayores, debieran ser situaciones parecidas, ¿ya? Esto yo creo que no lo tenemos instalado en Chile. No tenemos ni para el ámbito de la política, ni para el ámbito de las organizaciones sociales, ni las representaciones de las organizaciones sociales. No, yo creo que está más bien todavía la mirada hacia las personas mayores sigue estando instalada en la cabecita de muchas personas desde la carencia, que las personas mayores son personas que tienen problemas, que tienen carencias, que tienen muchas necesidades, ¿ya? Que son caracterizadas por tener una fragilidad en el ámbito de la salud, tienen una fragilidad económica, ¿ya? Y además no tienen la preparación suficiente para asumir otros roles en la sociedad. Eso es lo que está puesto desde lo negativo. Y obviamente nosotros, por lo menos desde lo que hace el municipio, el centro gerontológico y lo que está haciendo la fundación es absolutamente distinto. Por algo ustedes están participando de este video. Pero eso no está puesto en la sociedad, no está muy bien instalado. Y no está instalado porque no se ha hecho una discriminación positiva. De igual manera, adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos sus ámbitos. Yo diría que ni siquiera es un tema de trato, ni siquiera es un tema de trato, porque cuando uno hace consultas ciudadanas, encuestas, qué sé yo, lo que más corresponde a las personas mayores es el trato digno, ¿ya? Pero el trato digno en el consultorio no solamente debe ser para personas mayores, debe ser para todos, sino que más bien aquí también tiene que ver con la garantización de derechos, lo que yo hablaba al principio, ¿ya? Que hay derechos que deben ser garantizados sí o sí, independientemente de su edad o de su condición. Y para eso está el trabajo de la nueva Constitución. ¿Puedes avanzar al otro, Victoria? Lentium, el computador de la Victoria. Marca Lentium. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero proponerle es que esta parte que está en el capítulo 3, los primeros son más enredados porque en realidad es más difícil aterrizarlos en la realidad, ¿ya? Sino que estos otros, desde el 4, aquí está, ¿ya? Adoptar las medidas necesarias cuando los consideren en el marco de la cooperación internacional. Bueno, ya, eso es... No tenemos muchos convenios internacionales para que las personas mayores tengan más derechos. La verdad es que no hay mucho de eso. Más bien, quiero decir, y quiero ser honesto, más bien las cooperaciones internacionales son para que algunas personas que trabajan con personas mayores, como yo, o la Victoria, o la Mari, u otros más, a lo mejor puedan acceder a capacitaciones y esas cosas. Y ni siquiera, quiero decirles que ni siquiera. Antiguamente, los gobiernos, hasta yo diría hasta como el año 2010,
tenían muchos convenios entre Chile y Brasil, Chile y México, y en donde los funcionarios viajaban harto a capacitarse. Hoy día de eso hay muy poco, son muy pocos los que acceden a eso, pero personas mayores nada. Entonces yo creo que eso no es real. Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores y su desarrollo integral, sí, eso sí, y lo que tenemos es Senama. Pero Senama, lo voy a decir aquí, a pesar de que este es un proyecto que está financiado con subvención presidencial, Senama no logra alcanzar todo lo que debiera hacer, ¿ya? Porque más bien se queda en lo que yo les mencioné al principio. Traspaso de recursos, ¿ya? Algunas capacitaciones, pero falta que ellos vayan asumiendo un tema que es más bien fundamental, que tiene que ver con la protección de derechos. Y la protección de derechos debiera ser Senama un organismo que revise eso y articule con otros organismos, con otros ministerios, pasando por Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, la protección de derechos y la garantización de los derechos. Yo creo que ahí falta avanzar en eso, ¿ya? Y por tanto, promover la más amplia participación de la sociedad civil. Recuerden que la sociedad civil son ustedes, ¿ya? Y de otros actores sociales, en, en particular las personas mayores, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas. Nunca he visto, nunca he visto que las organizaciones, por ejemplo, y a lo mejor es un problema nuestro, los que trabajamos en el Estado y particularmente en el municipio, nunca he visto que las organizaciones generen acciones de control hacia los programas, las unidades, las actividades a propósito de si están bien hechos, si están mal hechos. ¿Ya? Incluso falta trabajar con mecanismos de satisfacción de actividades. O sea, nosotros debiéramos tener un mecanismo de evaluación de las actividades e incluso evaluación de los funcionarios y los funcionarios. ¿O no? No le digan a nadie que yo dije esto. Bueno, y esto obviamente, y esto es muy importante, el punto 7 es muy importante porque dice promover la más amplia participación de la sociedad civil y de los actores sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente convención. ¿Cómo se podrá hacer eso? Si son los municipios, si son las Paulinas, los Rodrigos, no sé, los ministros, los que elaboran las actividades y las políticas públicas para ustedes. Bueno, en el bosque estamos trabajando algo que tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Y este proyecto nos sirve harto para lo que queremos hacer a propósito de constituir eh, la, un consejo ciudadano de las personas. Y ese consejo ciudadano de las personas mayores debería estar orientado por esto, por la Convención Interamericana. Pero esta Convención Interamericana debe ser revisada por los actores y las actrices sociales de personas mayores, revisarlo y decir, mire, ¿sabes qué? Esto, no sé, pero sí lo que debiera ser instalado en lo que es la elaboración de una política pública. La elaboración de política pública tiene que ver, como dije al principio, en la promoción de derechos. La promoción de derechos no lo hacen solamente el gobierno, el Estado, los municipios, las fundaciones, sino que también lo hacen las personas, las organizaciones. Cualquiera puede promover un derecho, ¿ya? Cualquiera de estos derechos que están acá abajo. Segundo, la protección. La protección de derechos la realiza el Estado a través de los municipios, los gobiernos, sus reparticiones, también las fundaciones, y por lo general con fondos públicos. Pero también lo pueden hacer las organizaciones sociales. Cuando se crea un voluntariado para ir en ayuda de personas que están en situación de riesgo o de vulnerabilidad, tiene que ver con la protección. Pero finalmente solo el Estado es quien garantiza el derecho, sobre todo cuando los derechos han sido vulnerados, y más aún cuando han sido vulnerados de forma crítica, como por ejemplo el maltrato, el abandono, etc. Y ahí tenemos deficiencia. Y finalmente, promover la recopilación de información adecuada, incluido datos estadísticos y de investigación que le permitan formular políticas. Obviamente es un rol más bien desde lo que somos nosotros los que trabajamos en lo público. Por tanto, la próxima actividad presencial
debiera basarse en algunas de estas cosas, y la pregunta es, ¿qué de estas cosas perciben ustedes que existen? ¿Qué de estas cosas perciben ustedes que no existen? Y a lo mejor, ¿qué debiera existir para poder garantizar este derecho y este acuerdo de la Convención y los derechos que están al final? Eso debería ser un trabajo que ustedes pudiesen llegar a, no me acuerdo qué sábado, a 2 sábados más, con algo avanzado, y nosotros construir ahí con papelógrafo. Sí, el sábado Porque esto 23. finalmente lo podemos comparar con lo que se está redactando en la nueva Constitución, para saber si los constituyentes están en esta lógica. Sí. ¿Les tinca? Sí, de hecho, para el sábado 23, que nos queremos reunir presencialmente con ustedes, vamos a trabajar esto que acaba de decir Rodrigo, y también, bueno, vamos a conversarles un poco sobre los conceptos básicos de lo que es una constitución, lo que significa, qué es cuál es el impacto que tiene finalmente en nuestras vidas, y también poder conversar entre nosotros, porque lo que decía Rodrigo me hacía reflexionar un poco, de pensar de que hace falta como un buen diagnóstico desde sus propias experiencias como adultos mayores, de saber si realmente todo esto que hemos estado conversando en este encuentro realmente se materializa, o sea, se hace efectivo en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Y eso sería interesante poder conversarlo también. Nosotros también, bueno, ustedes saben de que las normas, todos los días se están aprobando normas nuevas en la convención, y estamos nosotros trabajando para poder ver qué normas poder trabajar con ustedes que tengan que ver con el impacto hacia los adultos mayores. ¿Ya? Así que no sé si queda alguna duda, alguna consulta. No, pero abramos la conversación. Sí, voy a dejar de compartir para así abrir la conversación. Ya. Pueden abrir sus micrófonos para escucharlos. La señora María quiere... Sí, hola, buenas tardes. Primero que nada, dar las explicaciones por qué me instalé más tarde, porque tenía problemas. O sea, todos los miércoles yo cuido a mi viejita, a mi mamá, que es adulta mayor también. Y bueno, yo también soy adulta mayor, pero mi mamita mucho más. Y la cuido a ella, entonces llegué un poquito atrasada a ver este encuentro, pero me llama la atención me llamó harto la atención esto de los derechos humanos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo en mi casa, somos 10 personas, la cual es 8 adultos mayores, queremos juntar las 15 para poder conformarnos, pero me gustaría mucho traspasar esta información que se trató hoy día para poder educarla a ellas también. No solamente quedarme yo con la información, sino que enseñarle y traspasarle a ellas lo que aprendimos hoy día. ¿Se puede eso? ¿Se podría eso? Sí, escuché Señora María, que... usted lo que está haciendo es apelar al primer principio de los derechos humanos, que es la promoción. La promoción Claro. de derechos. En la medida que la gente no conozca sus derechos... Claro. Así que sí, eso, claro. Sí, por supuesto que sí. Ya, Sí, de muchas hecho, gracias. esta sesión está siendo grabada, señora María, así que Ya. después vamos a poder compartir esta información, y también les vamos a entregar a ustedes el texto de lo que conversamos hoy día. ¿Ya? Y Listo, también pues. la Muchas gracias. exposición, para que así todos lo puedan compartir a todos sus cercanos. Si la idea Es es que súper esto pueda... importante lo que dice la señora María. O sea, que lo que trabajamos aquí, a pesar de que no es mucha gente, pero sí esperamos que lo presencial haya mucha gente, es que la gente salga empoderada, como se dice hoy día, para poder defender lo que es propio, ¿cierto? Y poder promover lo que es algo tan básico como comprender que las personas tienen derechos. ¿Ya? Y si los derechos si los derechos se vulneran, bueno, habrá que buscar la forma de protegerlos. Y si los derechos son mucho más vulnerados, habrá que garantizarlos. Y habrá que
pelear por eso. Pero también la gente debe empoderarse, debe saber que tiene derechos, que no son personas que se las lleva el viento. Eso es. Muchas gracias. Súper. Después conversamos a propósito de constituir organización. ¿Ya? Después ayudamos con eso. Ya, gracias. Señora Gloria, ¿qué le pareció el encuentro? Sí, interesante. Y bueno, hay muchas cosas que desconocíamos nosotros, los derechos nuestros realmente, y que uno los ve a diario, en el diario vivir, cuando va al supermercado, cuando va al banco, a qué sé yo, a consultorio, que en realidad el adulto mayor no tiene la preferencia, aunque dice preferencial, pero no se hace respetar en ninguna parte. Así ¿Ustedes, que, por ejemplo, reconocen alguna medida que se haya adoptado en los últimos años a propósito de sus derechos? algunas medidas, bueno, en realidad no. ¿Que proteja o garantice sus derechos? No, yo no. ¿Alguna? ¿Reconoce alguna medida? No, yo no, sinceramente no. No recuerdo en este minuto. ¿Y las demás chiquillas? La señora Blanquita, la señora Beatriz, la señora Nancy. Vamos a hacer extensiva la consulta para saber Con nota la pregunta. Ujú. La rebaja del metro. La rebaja del transporte público. Sí, sí. El programa Turismo Social de Senama y Senatur. Senatur. Puede ser, claro. que garantiza el derecho a la recreación, ¿cierto? Claro. Las entradas rebajadas para el cine o para el teatro o para el museo. El derecho a juntarnos. Ah, claro, pero eso es un derecho fundamental. También. O sea, Sí. bueno, hubo una época en donde no se podía. Mm. Claro, sí, tiene razón en ese sentido. Uno asume que eso debería haber sido siempre. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, hay un derecho que es súper complejo, que hay que revisar cómo viene la Constitución, que más bien que un derecho, una vulneración de derechos. Que casi todas las personas mayores lo sufren. Las que, por lo menos, bueno, a propósito de FONASA, de la salud, y de la pensión, y de la jubilación, bueno, no es lo mismo una pensión que una jubilación, que es el 7%. El 7% de salud. ¿O no? Claro que sí. Sí. Porque ustedes le sacan el 7%. Como a mí, igual que a mí. O a la Victoria. Dos veces me lo sacan a mí. ¿Ah? 2 veces me lo sacan a mí. ¿Es legal eso? Sí, pues. Pero ¿y por qué? Bueno, eso viene de hace mucho rato, no quiero decir de qué época, pero la época donde no se podían juntar. Claro. ¿Ya? Y resulta que, entre otras cosas, el 7% es para pagar licencia. Y ustedes no tienen licencia. No. La Mari, la Victoria y yo, sí. Pero entonces, ¿por qué les cobran el 7%? Bueno, ese es un temazo. Es un temazo que nadie le ha puesto el cascabel al gato todavía. A propósito de la legislación, a propósito de los diputados, y a propósito de los senadores. Pero hay otros derechos que se han ido, entre comillas, protegiendo y garantizando, por ejemplo, hoy día, pero que no son universales. Por eso yo le dije el hincapié, cuando dice universal es para todos. Para todos. Sean de la U o de otros equipos que en realidad no da lo mismo. Da lo mismo que sean de la U o de otros equipos de distintos colores. O da lo mismo que sean de Santiago o sean de Valparaíso. La pensión garantizada universal. ¿Es universal? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Saben ustedes si es universal, si es para todo el mundo la pensión garantizada? ¿Conocen la PGU, no?
¿Sabes lo que es la PGU? Sí, la PGU. Mm. La Sí. pensión garantizada universal, que se aprobó a Ujú. fin del año pasado. No es para todas las personas mayores, No es para es- mayores de 65 años. Mm. Pero además no es para todos los mayores de 65 años. Porque primero tienen que estar entre el 0 y el 90% el registro social local. Mm. Pero para los DIPRECA y los CAPLDENA, no corre. Mm. Por tanto, no es universal. ¿Ya? Y tampoco está garantizada, porque no es para toda la vida. Mm. Ahora, estoy hablando de las plata. Bueno, es un intento de mejorar sí, las condiciones de las personas mayores. Sí, pero no de todas. Mm. ¿Son 185 lucas? Sí. Pero la persona que no tiene registro, y esto es un dato, la persona que no tiene registro social de hogares no va a poder postular. Así que si alguna de ustedes tiene más de 65 años, no es DIPRECA, no es CAPLDENA, vaya y saque su registro social de hogares para que puedan postular. Y que no tenga pensión básica solidaria o no tengan aporte previsional del Estado. Porque los que tienen pensión básica solidaria y tienen aporte previsional solidario, es decir, jubilaron, pero la jubilación era menor a 400.000 pesos, ¿ya? Y han solicitado el aporte previsional del Estado, que son, pueden ser 100.000 pesos, hoy día se lo subieron a 185.000 pesos y ya se la debieron estar pagando, ya se tienen que haber pagado en el mes de abril. Quienes no están en esa situación van a tener que postular a partir de ahora hasta el 31 de julio para tener 185.000 pesos más. Yo postulé en febrero y no me han ¿Perdón? contestado. Yo postulé en febrero y no me han contestado. Es que en febrero, es que si, señora Gloria, si tenía pensión básica solidaria, No, yo porque tengo mi tenía pensión, es bajísima. jubilación, Está dentro la pensión o jubilación. No sé, en realidad yo me pensioné anticipadamente. ya. Es que a lo mejor Mm. tiene la APS, que es el aporte previsional solidario. Habría que revisarlo. Lo que pasa es que, ojo, no es que le van a pasar 185 lucas más No. aparte del aporte, sino que le van a Mm. completar 185. ¿Ya? Habría Ya. que mirarlo. Sí, Ujú. señora Gloria, yo, bueno, a propósito de lo que usted está diciendo, nosotros en uno de los encuentros hablamos sobre este tema y cómo poder hacer una videoconsulta con un ejecutivo del servicio público en este caso, que es lo que yo en realidad aconsejo hacer, porque de repente cuando son por correo, por mensaje se demoran. Pero Mm. cuando es por videoconsulta, que es súper fácil, yo le voy a mandar la forma de cómo hacerlo, le contesto Ya. en el mismo día, usted hace todas las consultas así como estamos hablando nosotras dos, así mismo. Ya, para saber si, qué Claro, pasó con la mi le da el postulación. y En todo revisa que caso, se cumplan todas nosotros desde el municipio y el gerontológico vamos a realizar charlas en los distintos sectores, incluido en el gerontológico, con las asistentes sociales para revisar todos los temas de lo que yo les estoy diciendo. Ujú. ¿Qué es la pensión garantizada universal? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los Ujú. beneficiarios? ¿Qué cosas le solicitan? ¿Cuáles son los plazos? ¿En qué casos se obtiene? ¿En qué casos no se obtiene? ¿Cómo se complementan con otros beneficios del Estado? Ujú. Pensión básica, solidaria, APS, etcétera, etcétera. Ya. Y además eso incluye algunas otras cosas como bono por hijo nació y otras cosas. Mm. Porque además hay otras cosas que la gente no sabe. Mm. Por ejemplo, las bodas de oro y otras más. Claro. Están ahí. Hay beneficios que la gente no postula porque no los conoce. Desconoce. Mm. Por tanto, promover, lo que decía la señora María, promover los derechos fundamentales. Mm. Y la gente no sabe cómo lo va a hacer. Es, claro. Entonces, bueno, hay otras cosas que hay que ir mirando. ¿Sí? Sí. Dime. Les tinca que en el encuentro presencial avancemos con esto y vayamos así como reconstruyendo los derechos de las personas mayores hoy día en lo que es la realidad y cómo lo vamos promoviendo o instalando o revisando a propósito de la nueva constitución, y yo me atrevería a decir incluso dentro de lo que es el bosque, como eso nosotros como municipio también lo aprovechamos de tomar para poder hacer lo que dice un poco la señora María, promover derechos, que ustedes nos ayudan a promover derechos, pero también
discutirlo desde lo político, porque cuando los candidatos a distintos cargos van y se juntan con ustedes, bueno, ustedes deben decirle, bueno, ya, pues a ver qué nos ofrece con el tema del 7%, por ejemplo. Usted que es candidato al Congreso. Porque es en el Congreso donde se resuelve ese tema en particular. Distinto es que el municipio adopte algunas medidas para garantizar algunos derechos que no necesariamente, o sea, desde salud, por ejemplo, la atención, ¿ya? O la educación, u otras cosas que yo creo que hay que mirar más. Yo creo que eso es muy importante. Eso. ¿Dudas, consultas, opiniones? La señora Nancy, que tiene sueño más encima. Estuvo como 2 horas tratando de conectarse y ahora tiene sueño. Qué bueno que nos pudo... Tiene derecho al descanso. Ok. No está aprobada esa norma, ¿no? El derecho al ocio, a propósito de lo que está diciendo. Ahí Está le aprobado firmamos. ya, está aprobado. Eso, yo por mi parte me quedo aquí. Tengan muy buen fin de semana. ¿Ya? Aprovechen de descansar. No coman tantos mariscos, tantos pescados. No hagan empanadas fritas. Se aprobó eliminar el Senado. Mire. Eso es interesante. Sí. Vamos a hacer un consejo solo de adultos mayores para que se tomen todas las medidas, o sea, los adultos mayores los que aprueben las medidas del Congreso. Ya, normal. No hagan empanadas fritas porque está muy caro la aceite. Sí, está muy Muy caro. caro y está escondido. Hoy día tuve Sí. que ir fui al súper y había solo la marca Belmont acá en el mayorista, en el Albi. Ya. Y así como mi mamá me había encargado y estaba ultra caro, al final una señora de repente yo ya estaba en la caja y una señora dice, oye, este está a 2.000 y algo. Yo le dije, ¿dónde lo sacó? Y ya encontré una caja así, me traje la caja. Bueno, una ¿Sabes señora de la qué? tele dijo que era Es mejor verdad. cocinar con manteca, que antes se hacía así, antes del aceite. Sí. Y Qué además- rico los porotos. Bueno, estaban tirando fuegos artificiales por aquí cerca de haber llegado el aceite. Posiblemente. Ay. Ya, pues chiquillas, muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo. Nosotros vamos a mandar la información de este encuentro y también, bueno, el calendario actualizado. El día 23 nos estaríamos encontrando presencialmente. Les tenemos un regalito también. Hace tiempo que les tenemos este regalito para cuando nos encontremos. Y espero que, bueno, que promuevan este taller pues para que más personas se puedan integrar, puedan participar y conocer sus derechos, que es tan importante. Buenas noches a todas y a todos. Cuídense mucho. Chao. Chao. Gracias. Vaya a dormir, señora Nancy. Vaya a dormir. Buenas noches. No la escuchamos.